Olvídate de los motores, de las aleaciones de titanio y el combustible criogénico. Nuestra conversación sobre el espacio no comienza en un laboratorio de diseño, sino con una idea que lo cambia todo por completo. Una idea propuesta en 1970 por el científico James Lovelock. Él miró nuestro planeta y vio algo más que una simple esfera de piedra y agua. Vio un organismo vivo y unificado, la hipótesis de Gaia. En esta visión del mundo, las corrientes oceánicas son el sistema circulatorio. Los bosques, unos pulmones gigantes que inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Toda la biosfera, desde las bacterias en el suelo hasta las nubes en el cielo, funciona como un solo cuerpo para mantener un frágil equilibrio. La temperatura, la composición de la atmósfera, la salinidad de los océanos. Este proceso se llama homeostasis, la capacidad de un sistema complejo para mantenerse a sí mismo. De la misma manera que tu cuerpo mantiene una temperatura constante de 36 grados y medio, sin importar si estás en la nieve o en el desierto, la Tierra hace exactamente lo mismo. Durante miles de millones de años, ha creado activamente las condiciones para su propia vida. Hoy, analizaremos por qué este majestuoso sueño biológico, el sueño de nuestro planeta por alcanzar las estrellas, choca contra tres muros infranqueables: el muro de la energía, el muro del tiempo y el muro de la fragilidad de la vida humana. Paso a paso, recorreremos los mundos desiertos de nuestro sistema solar para entender por qué solo tenemos un hogar. Nos enfrentaremos al gran silencio del universo y descubriremos por qué quizá somos los primeros seres inteligentes en la galaxia. Y, finalmente, veremos cómo las leyes mismas de la física, desde la fuerza de la gravedad hasta la masa del protón, parecen estar afinadas de manera increíble para nuestra existencia. Esta es la historia de cómo quedamos atrapados y de por qué eso podría ser la mayor fortuna en todo el universo. Si la Tierra fuera un organismo vivo, tendría un ciclo vital: nacimiento, crecimiento, madurez y reproducción. Aquí es donde empieza lo más extraño. Según esta idea, la aparición de la civilización tecnológica no es una casualidad. Es el momento en que Gaia alcanza la madurez sexual. Durante miles de millones de años, ella fomentó la vida y la hizo más compleja, hasta que finalmente surgió una especie capaz de lo imposible: construir una nave y abandonar el planeta. Nosotros, nuestra civilización, nuestras fábricas, nuestros cohetes, no son solo ambiciones humanas, son el sistema reproductor del planeta. Somos su manera de multiplicar la vida y enviar sus esporas hacia otras estrellas. No somos los dueños de la Tierra, somos su función. Una herramienta biológica creada con un solo propósito: la expansión. Este impulso profundo, casi instintivo, emerge en nuestra cultura. Todos nuestros libros, películas y toda la ciencia ficción sobre la conquista del espacio y el contacto con otras civilizaciones, ¿qué son sino los sueños del mismo planeta? Su deseo subconsciente, expresado a través de nosotros. No son solo historias humanas, es Gaia soñando con el futuro, imaginando cómo sus hijos tocan otros mundos. Cada cohete que despega desde Cabo Cañaveral, cada rover que deja su huella en Marte, no es solo un logro de ingeniería, es el despertar de un antiguo instinto planetario, el instinto de la vida, de la continuidad. Es un sueño hermoso, poético, grandioso, el sueño de que no somos simples partículas de polvo, sino parte de un gran plan cósmico nacido en el corazón mismo del planeta. Pero el universo no está obligado a cumplir los sueños de los planetas, y la primera ley de la física convierte ese sueño en pesadilla. El primer obstáculo con el que choca nuestro sueño no es acero ni cerámica, es la física pura y despiadada. Y no nos dice que no, nos dice algo mucho peor. Nos dice: sí, pero sí, podemos construir una nave que llegue a otra estrella. Con la tecnología actual es posible, pero el precio de ese viaje es el tiempo. Miles de años.
no siglos, milenios. Desde el despegue hasta la llegada, pasará más tiempo que desde la caída del Imperio Romano hasta hoy. Civilizaciones enteras nacerán y desaparecerán en la Tierra mientras esa nave avanza lentamente por el vacío. La razón es la energía. Los escritores de ciencia ficción nos muestran motores de distorsión, saltos por el hiperespacio, aniquilación. La realidad es mucho más sencilla. La única fuente de energía que hoy podemos considerar seriamente para un vuelo así es el buen y viejo reactor nuclear, la energía de la fisión del uranio. La fusión termonuclear, que alimenta a las estrellas, resulta demasiado voluminosa e incómoda para una nave. ¿Y la antimateria? ¿Esa gran esperanza de la ciencia ficción? Su producción es el proceso más ineficiente del universo. La eficiencia es aproximadamente 10 elevado a la menos 8. Esto significa que para crear un gramo de antimateria se necesita más energía que la que produce toda la humanidad en un año. No podemos hacerlo. Por eso solo queda la energía atómica, confiable pero débil. Su potencia bastaría para impulsar la nave durante miles de años en el vacío, pero nunca será suficiente para llegar al destino en vida de una persona. El camino hacia la estrella más cercana es un océano de vacío de 40 billones de kilómetros, y nuestro motor más potente, el más realista, el nuclear, no es un transatlántico, ni siquiera es un bote de remo, es una cucharita. Nos piden sacar el océano Pacífico con una cucharita. Cada cucharada de energía, cada impulso del motor, mueve nuestro arca a una distancia microscópica en ese abismo. Día tras día, año tras año, siglo tras siglo, la cucharita se sumerge en el combustible, extrae una porción de empuje, y la nave avanza apenas 1 milímetro en el mapa del cosmos. A bordo cambian las generaciones, los sistemas fallan, se borran de la memoria los nombres de quienes la lanzaron, y la cucharita sigue sacando y sacando. Esta imagen no es una dificultad técnica, es una sentencia. La física no nos prohíbe volar, simplemente hace que este viaje sea tan absurdo que pierde todo sentido. Bien, si una persona no puede sobrevivir, ¿será posible saltar el tiempo? Aquí nos topamos con una segunda barrera, la barrera de nuestra propia biología. Lo primero que viene a la mente es el anabiosis, congelar a la tripulación, sumirla en un sueño y despertarla 1000 años después en el destino. Suena ideal, pero no sabemos cómo hacerlo. Para nada. No podemos congelar, ni descongelar ni un solo órgano humano sin dañarlo, mucho menos un cerebro completo con sus trillones de conexiones neuronales, que son lo que nos define como seres únicos. Entonces, quizá enviar no personas, sino material genético, embriones congelados, células reproductoras, una nave incubadora que llegue al destino y críe a los primeros colonos. Pero aquí también llega la decepción. Nuestra biología es frágil. Incluso en nitrógeno líquido, en condiciones perfectas, los embriones y las células humanas solo mantienen su viabilidad entre 20 y 30 años. Eso alcanza para un viaje a Marte, pero no para una odisea de 1000 años hacia las estrellas. Después de un siglo, ese banco genético no tendrá nada vivo, solo polvo helado. Pero imaginemos que encontramos la manera de conservar los embriones. Imaginemos que la nave llegó. ¿Qué sigue? Empieza el escenario más inquietante, el escenario del jardín infantil alienígena. La automatización descongela el material. Úteros artificiales gestan la primera generación de niños. ¿Y quién los cuidará? Robots, máquinas sin alma, programadas para alimentarlos, cambiar sus pañales y enseñarles el idioma según algoritmos preestablecidos. Niños que nunca han visto un rostro humano, que no han sentido el calor de una madre, que desconocen la empatía, el amor o la compasión. Crecerán en un mundo estéril, criados por mecanismos. Esto no es colonización, es un experimento. Y aquí el problema técnico se convierte en una pesadilla ética.
porque la humanidad ya ha vivido esto antes. Tenemos una herida histórica que prohibió para siempre este tipo de experimentos. Los nombres de esa herida son Joseph Mengele y la unidad japonesa 731, médicos asesinos que realizaron experimentos monstruosos en personas vivas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue justo después de sus atrocidades que el mundo acordó reglas inquebrantables. La idea de que existe un límite que ni el científico, ni el ser humano, ni la civilización pueden cruzar jamás. Los experimentos en humanos sin su consentimiento son un mal absoluto. Y los experimentos en niños, que ni siquiera pueden dar su consentimiento, representan una caída moral de la que no hay regreso. Queda una última opción. Romántica, majestuosa, una nave de generaciones. No solo una máquina, sino un mundo entero en miniatura, viajando a través de la oscuridad. Un arca gigantesca, donde las personas nacen, viven, aman, envejecen y mueren, hasta que sus lejanos descendientes ven la luz de una nueva estrella. Pero ese sueño también se desmorona al chocar con la realidad. Esta es la tercera barrera, la social. Para evitar la degeneración genética y mantener una estructura social compleja, la tripulación debe ser enorme. Miles, o mejor aún, decenas de miles de personas. Eso convierte a la nave en algo más que grande. Se vuelve monstruosamente gigante y extremadamente demandante en energía. Pero el problema principal no está en la maquinaria, está en la gente. Es un reino encerrado en una botella. Una civilización con correa. Imagínate nacido en una nave así. Tu mundo son corredores de metal. Tu cielo son las lámparas en el techo. Tu horizonte es la pared del siguiente compartimento. Toda tu vida, desde el nacimiento hasta la muerte, está predestinada. Eres solo un eslabón en la cadena, una función. Tu tarea es dar a luz al siguiente eslabón, que a su vez dará vida al siguiente, por un propósito que no verán ni tus hijos, ni tus nietos, ni los nietos de tus nietos. Esto no es la vida de un pionero, es una condena de por vida a la que te han sometido sin tu consentimiento. ¿Qué le sucederá a una sociedad así después de 1000 años de aislamiento? Después de 40 generaciones que se suceden en un mundo cerrado, hay un riesgo muy alto de que la misión se olvide, de que los conocimientos complejos sobre el manejo de la nave se conviertan en rituales religiosos, cuyo significado se pierde, de que la sociedad se degrade, se hunda en la barbarie, en un sistema de castas, donde los ingenieros se vuelvan sacerdotes y los demás, esclavos. Después de 1000 años, no llegará una delegación desde la Tierra a un nuevo planeta, sino una vieja nave oxidada llena de salvajes que veneran luces intermitentes y ya no recuerdan de dónde vienen ni por qué llegaron. Desde el punto de vista ético, la nave generacional es, tal vez, el escenario más cruel de todos. La imagen se va aclarando. La física levanta un muro temporal, midiendo el camino en miles de años. La biología erige un muro de fragilidad que no nos permite ni dormir, ni enviarnos a nosotros mismos en forma de código genético. Y la sociología y la ética levantan el último muro, el muro de la humanidad, que prohíbe convertir a las personas en herramientas y condenar a generaciones a vivir en prisión. Es un triple cerrojo en la puerta que conduce a las estrellas. Así que el camino hacia las estrellas está cerrado. Pero tal vez tengamos suerte, y justo al lado, en Alpha Centauri, nos espere un mundo listo para descubrir. Alpha Centauri, nuestro vecino más cercano, a solo 4 años luz. En términos cósmicos, está al otro lado de la calle. Pero para llegar hasta esa casa, necesitamos una nave que viaje durante 400 años, 4 siglos de vacío. Por eso, antes de emprender un viaje así, debemos estar absolutamente seguros de que al final del camino no nos espera otro desierto. Necesitamos un telescopio capaz de mirar más allá y decir, sí, ahí hay una segunda Tierra, y aquí
es donde el ingenio humano choca con una realidad dura. No vemos los planetas, solo percibimos la sombra que proyectan. Un pequeño, casi imperceptible vaivén de la estrella, provocado por la gravedad de su compañero invisible. Los instrumentos modernos han alcanzado una precisión asombrosa. Pueden detectar cambios en la velocidad de una estrella de apenas 10 centímetros por segundo. Es la velocidad a la que una caracola avanza sobre una hoja en el jardín, pero esta hoja está a una distancia de 40 billones de kilómetros. Hemos aprendido a medir un susurro en el epicentro de un huracán, y, aún así, eso apenas es suficiente. La influencia gravitacional de un planeta del tamaño de la Tierra está en el límite de lo que podemos detectar. Observamos el abismo con los instrumentos más precisos de la historia, y todo lo que logramos distinguir es un fantasma, un espectro, un temblor de luz que tal vez sea, o quizá no, un hogar. Y entonces, entre todo ese ruido, un día apareció una señal clara. Próxima Centauri, el compañero más tenue del sistema Alpha Centauri, osciló. Los cálculos eran perfectos. Allí había un planeta. No cualquier planeta, sino un mundo ubicado en la zona de Ricitos de Oro, a la distancia ideal de su estrella, donde el agua puede existir en estado líquido. Fue un triunfo. La estrella más cercana a nosotros, y de inmediato un descubrimiento tan prometedor. Parecía que el universo nos guiñaba un ojo, dejando el premio justo en nuestra puerta. Pero esa esperanza no duró mucho. Se consumió en la furia de su propia estrella. Próxima Centauri es una enana roja, una estrella pequeña, tenue e increíblemente agresiva. Las enanas rojas viven mucho tiempo, pero su juventud es una verdadera tormenta. Constantemente expulsan corrientes de partículas cargadas y poderosas llamaradas de radiación. Para un planeta en una órbita cercana, eso es una sentencia de muerte. El viento estelar arranca la atmósfera como una ráfaga fuerte arranca el mantel de una mesa. La radiación intensa evapora los océanos hasta la última gota y esteriliza la superficie, eliminando cualquier forma de vida hipotética. El mundo más cercano a nosotros resultó no ser una cuna, sino una cámara de tortura. La puerta estaba al lado, pero estaba cerrada con llave, y detrás de ella ardía un incendio incontrolable. Bien, si no podemos encontrar una casa lista, ¿quizás podamos construirla? Esta idea, conocida como terraformación, ha fascinado mentes durante décadas. Tomar una esfera muerta de roca, como Marte, y darle vida. Crear una atmósfera. Poner en marcha el ciclo del agua. Plantar bosques. Suena como un plan. Pero detrás de esta propuesta se esconde un desafío que no es de ingeniería, sino de escala divina. Lo primero que un mundo necesita para albergar vida es agua. Mucha agua. Océanos. ¿De dónde sacarla en un planeta frío y seco? La respuesta está en los rincones más remotos del sistema solar. Cometas. Gigantescas masas de hielo sucio y gases congelados. Para llevar agua a Marte, deberemos organizar una verdadera lluvia planetaria, convertirnos en francotiradores de escala galáctica, calcular la trayectoria de un cometa del tamaño de una pequeña ciudad que viaja más allá de la órbita de Júpiter, enviar un remolcador automático que le dé un pequeño impulso, un leve empujón que, en cientos de años, modificará su órbita y la dirigirá con precisión hacia el objetivo. Y esta operación debe repetirse, una y otra vez, miles de veces, miles de proyectiles helados, cada uno llevando consigo una parte del futuro océano, deben impactar la planeta muerta durante siglos. Cada impacto es una explosión que libera agua y gases, que poco a poco, molécula por molécula, comenzarán a formar la atmósfera primitiva. No es la construcción de una catedral que lleva siglos. Es la creación misma de las montañas sobre las cuales esa catedral algún día se alzará. Es un proceso que ocurre en tiempo geológico, no en tiempo humano. Incluso con las predicciones más audaces y optimistas, la formación de una atmósfera primitiva, apta para microbios,
y los primeros mares tomará decenas, más bien cientos de miles de años. Toda la historia escrita de la humanidad, desde las tablillas de arcilla de Sumeria hasta los vuelos a la Luna, es apenas un instante en esta escala temporal. Podemos poner en marcha este proceso, pero ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los nietos de nuestros nietos verán su final. Estamos sembrando semillas en un jardín cuyos frutos madurarán cuando quizá no quede ni rastro de nuestra civilización. Es la forma más elevada de altruismo, o la forma más profunda de absurdo. Cientos de miles de años, cometa tras cometa. Pero, ¿y si la clave de la vida no está en traer agua desde el espacio? ¿Y si, todo este tiempo, el agua estuvo oculta en lo más profundo de los planetas? La clave para la vida no estaba afuera, sino adentro, muy profundo, bajo nuestros pies, en el manto ardiente de la Tierra, se encuentra el agua en una cantidad varias veces mayor que la que hay en todos los océanos, ríos y glaciares de la superficie juntos. Nuestro planeta no es una esfera de piedra cubierta por una fina capa de humedad. Es una esponja, impregnada completamente de vida. Hace miles de millones de años, dos fuerzas trajeron esa agua hasta aquí. La primera fue el espacio, un bombardeo infinito de condritas carbonosas, meteoritos oscuros y porosos que, en esencia, eran asteroides sucios y saturados de agua. La segunda fuerza fue la propia Tierra, millones de años de erupciones constantes, cuando los volcanes expulsaban vapor desde el interior del planeta, que se condensaba y caía en las primeras lluvias. Ese equilibrio, entre el agua atrapada adentro y la que está en la superficie, es el secreto de la estabilidad. Ahora, veamos a Venus, la hermana gemela de la Tierra, casi del mismo tamaño, casi con la misma masa. Pero está muerta, y no solo se secó por fuera, se desecó por completo. Una actividad volcánica prolongada e imparable expulsó toda su agua interna hacia la atmósfera. Pero sin un campo magnético que la protegiera del viento solar, esa atmósfera estaba condenada. El Sol simplemente la arrancó, molécula por molécula, llevándose al espacio el último vapor. Venus es una lección, un ejemplo claro de cómo un planeta puede morir de sed, a pesar de haber tenido océanos enteros. Después de esa lección, la mirada inevitablemente se dirige al vecino más cercano, la Luna. Parece el primer paso perfecto, cerca, claro, pero es una ilusión. La imagen romántica de las bases lunares choca con un problema simple, pero mortal: el polvo. El regolito lunar no es arena ni tierra. Son miles de millones de años de impactos continuos de micrometeoritos que, sin protección atmosférica, destrozaron las rocas hasta convertirlas en un polvo abrasivo y cortante. Cada partícula de polvo es un fragmento microscópico de vidrio con bordes afilados como navajas, y está por todas partes. Por la electricidad estática, se adhiere a los trajes espaciales, al equipo, a los paneles solares. Actúa como papel de lija, desgastando sellos y rayando ópticas. Los astronautas del Apolo la trajeron a los módulos, y ese polvo bloqueaba la ventilación y corroía la tela de los trajes. En baja gravedad, permanece suspendido en el aire durante horas. Respirarlo es llenar los pulmones con migas de vidrio. Vivir en la Luna significa librar una guerra eterna contra la propia superficie donde caminas. Una guerra que estás condenado a perder. Muy bien, la Luna es una trampa. Entonces, ¿por qué no volvemos a Venus y la corregimos? Existe un plan para terraformar Venus, y se parece más a un guión de un épico mitológico que a un proyecto de ingeniería. Primer paso: construir en el espacio, en un punto de Lagrange, una pantalla gigante. Un escudo del tamaño de un pequeño país europeo que protegerá a Venus del sol abrasador y le permitirá enfriarse en unos pocos siglos. Segundo paso: provocar una nueva lluvia de cometas para devolver el agua al planeta. Miles de asteroides helados
redirigidos desde las regiones externas del sistema solar, deben impactar en él, formando los primeros océanos cálidos. Tercer paso: poblar esos océanos con cianobacterias diseñadas especialmente, capaces de sobrevivir en un ambiente ácido y comenzar a transformar la atmósfera monstruosamente densa de dióxido de carbono en oxígeno. Todo este proceso, desde el primer hasta el último paso, tomará decenas de miles de años. Es una tarea para una civilización que planifica su futuro en un lapso de tiempo igual a toda la historia humana, desde las pinturas rupestres hasta hoy. No es nuestra escala. Por el método de eliminación, llegamos a la única opción que queda: Marte, frío, seco, expuesto a la radiación solar. Pero de todas las opciones desfavorables, es la más sencilla, y su principal ventaja es que para vivir allí no es necesario esperar a que termine la terraformación. Se puede vivir ya, teóricamente. Una capa de suelo de apenas 5 metros de espesor bloquea por completo la radiación cósmica. Los primeros colonos podrían establecerse en cuevas naturales, en tubos de lava, o construir bases bajo cúpulas cubiertas con regolito marciano. Sería una vida en refugio, pero sería vida. Desde allí se puede iniciar el largo camino hacia la transformación del planeta. Y el primer paso en ese camino es sorprendentemente simple. Basta con calentar un poco el planeta, evaporar sus casquetes polares. Estos están formados principalmente por dióxido de carbono congelado. Si se derriten, el gas pasará a la atmósfera, la hará más densa e iniciará un efecto invernadero. El planeta comenzará a calentarse por sí mismo. Esto desencadenará una reacción en cadena, que algún día permitirá que el agua fluya por la superficie y que las plantas respiren el aire enrarecido. No es un camino rápido, pero, a diferencia de Venus, este proceso tiene un inicio visible. Marte, la última esperanza. Un lugar donde podríamos pisar incluso mañana. Pero al hacerlo, corremos el riesgo de perturbar algo que ha estado dormido durante millones de años, o incluso de traerlo con nosotros. El cielo no era rosa, era azul, denso, húmedo, con nubes blancas reflejándose en la superficie del inmenso océano polar. Ríos caudalosos y lentos atravesaban continentes, dejando tras de sí deltas oscuras y húmedas. En los cañones, donde hoy reina el silencio y un aire muy delgado, se oía un murmullo, el ruido del agua cayendo desde alturas de varios kilómetros. Por la mañana, una neblina se elevaba sobre los lagos. El antiguo Marte no era un desierto rojo. Era el hermano gemelo de la joven Tierra. Poseía un campo magnético intenso que lo protegía del viento solar. Tenía atmósfera. Había agua en estado líquido. Contaba con todos los elementos que en nuestro planeta dieron origen a la vida. Y en aquellos tiempos remotos, cuando el sistema solar parecía una mesa de billar tras un golpe poderoso, ambos planetas intercambiaban materia constantemente. Un gigantesco asteroide, al impactar contra la Tierra, podía lanzar a la órbita fragmentos de roca que encerraban microorganismos. Durante millones de años, esa roca viajaba por el vacío hasta caer en Marte. Y al revés, tal vez nosotros y los marcianos somos parientes lejanos, cuyos antepasados llegaron a bordo de la misma roca espacial. Pero luego, Marte murió. Su núcleo se enfrió y su campo magnético desapareció. El viento solar le arrancó la atmósfera como si fuera un cuero. El agua se evaporó al espacio o se congeló profundamente bajo la superficie. El Marte de hoy es una momia estéril, llena de radiación. Si algo sobrevivió allí, no pudo quedarse en la superficie. Se refugió en las profundidades, justo donde nosotros recién empezamos a descubrir vida en la Tierra. Muy por debajo del suelo, en completa oscuridad y bajo una presión enorme, existe un mundo entero. En las minas de oro de Sudáfrica, a 3 kilómetros de profundidad, los científicos hallaron bacterias que no han visto la luz solar en millones de años. Se alimentan no de materia orgánica superficial, sino de productos de la descomposición del uranio en las rocas.
respiran azufre. Su metabolismo se extiende por siglos. Son piedras vivientes. Si hay vida en Marte, es así. No son marcianos verdes. Es una biosfera fantasma, lenta, atrapada a kilómetros bajo la superficie, en permafrost eterno, aferrándose a los últimos vestigios del calor interno del planeta. Aquí la búsqueda científica se convierte en un misterio con apuestas increíblemente altas. Buscamos vida en Marte, pero ¿y si ya la trajimos con nosotros en las ruedas de nuestros robots? Ninguna nave espacial enviada desde la Tierra ha sido esterilizada al 100%. Eso es técnicamente imposible. Los microbios terrestres más resistentes, las esporas bacterianas, pueden sobrevivir al vacío, a la radiación intensa y a temperaturas extremas. Pueden permanecer décadas en estado de latencia hasta encontrar condiciones más favorables. Cada rover marciano, cada módulo de aterrizaje, es un posible caballo de Troya, lleno de pasajeros clandestinos invisibles. Ahora, imaginen este escenario. Dentro de 20, 50 o 100 años, perforamos la corteza marciana y encontramos microorganismos en muestras de hielo. El descubrimiento más grande en la historia de la humanidad. Pero luego, el análisis genético revela que su ADN se parece sospechosamente al de una bacteria común de la Tierra, como el bacilo de Leno. Y nunca conoceremos la verdad. ¿Era esa vida realmente marciana? ¿O solo un descendiente de microbios que llegó desde la Tierra a bordo del Curiosity? Vinimos como exploradores, pero corremos el riesgo de convertirnos en contaminadores, borrando para siempre las huellas que buscamos. Este dilema convierte a Marte en un espejo. No solo refleja en lo que podría convertirse la Tierra, sino también nuestra propia responsabilidad. La posibilidad de vida, incluso en Marte, nos obliga a mirar más allá. Si pudo surgir aquí, en nuestro modesto sistema, ¿por qué entonces el resto de la galaxia permanece en silencio? El espacio está vacío. Las estrellas, que en nuestra galaxia se cuentan por cientos de miles de millones, giran en un silencio ensordecedor. Durante miles de millones de años de existencia, en miles de millones de planetas que las orbitan, según todas las leyes de la probabilidad, debería haber surgido alguien. Alguien que construyera ciudades, alguien que lanzara naves, alguien que simplemente gritara al aire radiofónico: «Estamos aquí», pero el aire está limpio, el cielo permanece en silencio. Esta contradicción entre lo que debería existir y lo que realmente hay es tan profunda que tiene un nombre propio: la paradoja de Fermi, y se reduce a una sola observación simple, pero escalofriante. El universo debería ser un bullicioso y abarrotado metrópolis, y, en cambio, es un desierto desolado. La respuesta a este enigma puede no estar en el espacio, sino en una gota de agua del antiguo océano de la Tierra. Durante 2.000 millones de años, nuestro planeta fue hogar únicamente de células primitivas, los procariotas. Bacterias y arqueas cubrían cada piedra y llenaban cada cuerpo de agua. 2.000 millones de años representan casi la mitad de toda la historia del planeta. Y en todo ese tiempo, no surgió nada más complejo que un organismo unicelular. La evolución parecía haberse detenido. Pero luego, solo una vez en toda la historia, ocurrió un accidente. Una casualidad increíble, casi imposible. Una célula primitiva intentó engullir a otra, pero no pudo digerirla. Y esa víctima, sin digerir, no murió. Permaneció dentro de su depredador, transformándose en su planta energética, en la mitocondria. Este evento, el nacimiento de la célula compleja, la eucariota, no fue el siguiente paso en la escalera de la evolución. Fue una ruptura de todas las reglas. Contradecía la selección natural, que favorecía a los organismos simples y que se reproducían rápidamente. Fue como ganar la lotería, con un solo boleto para toda la galaxia. Y fue esta simbiosis casual la que abrió el camino a la vida multicelular, a las plantas, a los animales y finalmente a la inteligencia. El gran filtro que elimina civilizaciones puede no ser una guerra ni un cataclismo,
Quizás sea simplemente un evento microscópico que ocurrió en la Tierra, pero que en millones de otros mundos no sucedió. Esta barrera biológica se agrava por la geología. Los astrónomos han descubierto que el tipo de planeta más común en el universo no son análogos a la Tierra, sino supertierras, mundos varias veces más masivos que el nuestro. Parece que serían cunas ideales para la vida: mayor superficie, gravedad más intensa capaz de retener una atmósfera densa. Pero ahí está la trampa. En estos planetas, con enormes reservas de hierro y otras características geológicas, la evolución puede avanzar a paso de tortuga. El recorrido desde la primera célula hasta un ser inteligente podría tomar 10 o incluso 20.000 millones de años, y el universo tiene solo 14.000 millones. Para ellos, la carrera terminó antes de comenzar. Ahora, sumemos estos dos factores. Por un lado, una casualidad biológica que ocurre solo una vez en miles de millones de años. Por otro, un reloj geológico que en la mayoría de los planetas avanza demasiado lentamente. El panorama que se va formando es impresionante. No solo llegamos tarde a la fiesta galáctica, es posible que hayamos sido los primeros en llegar. La combinación misma de estos filtros podría significar que la civilización humana es la primera en la historia de la Vía Láctea. Y eso cambia todo. No estamos buscando a hermanos mayores con inteligencia. Somos nosotros quienes somos esos hermanos mayores. Pero hay otra explicación, más sencilla, y también más cruel. Dice que el cosmos quizá no esté en silencio en absoluto. Está gritando, cantando, comunicándose en miles de idiomas, y nosotros simplemente no escuchamos nada. La razón es nuestro propio Sol. Para cualquier observador a miles de años luz, todo lo que hemos transmitido alguna vez, nuestros programas de televisión, señales de radio, radares militares, es un susurro indistinto frente al estruendoso rugido de la estrella. Nuestras señales más potentes se ahogan por completo en la radiación natural del Sol, convirtiéndose en ruido de fondo. Es como tratar de distinguir la llama de una vela en medio de una explosión nuclear. Buscamos una señal con sentido en un flujo de estática cósmica, sin darnos cuenta de que la mayor fuente de interferencia está justo en nuestra casa. El aislamiento no es solo consecuencia de las enormes distancias, es una propiedad fundamental de la física. Para atravesar este ruido, no basta con una simple transmisión. Se necesita un haz dirigido, enfocado con precisión. La comunicación interestelar es posible, pero requiere tecnologías de una escala completamente distinta. Se necesitan 2 antenas gigantescas, cada una de varios kilómetros de tamaño. Deben apuntarse entre sí con una exactitud absoluta, a través de billones de kilómetros de vacío, y la potencia del transmisor debe medirse en gigavatios, una energía comparable a la producción de varias plantas nucleares, concentrada en un solo haz estrecho. Esto no es una llamada telefónica, es la construcción de 2 maravillas del mundo para intercambiar un único mensaje. Un contacto casual en estas condiciones es imposible. Estamos escuchando. Nadie responde. Y las imágenes populares de la ciencia ficción, esas esferas colosales que absorben la energía de las estrellas, tampoco se observan en ningún lugar. Tal vez simplemente porque no tienen sentido. No encontramos ningún rastro, y el ensordecedor silencio del espacio se vuelve aún más profundo cuando comprendemos algo sencillo. Las ideas más populares sobre cómo deberían ser las supercivilizaciones simplemente no funcionan. Son fantasmas grandiosos, hermosos e inspiradores. El más conocido de ellos es la esfera de Dyson, una cáscara perfecta y lisa construida alrededor de una estrella para capturar el 100% de su energía, la cúspide del ingenio humano, la forma definitiva de existencia. Pero también, una absoluta tontería. No es solo difícil, es fundamentalmente inviable. Para construir una estructura así, se necesita materia, mucha materia.
Los escritores de ciencia ficción proponen una solución elegante: desarmar cometas del cinturón de Kuiper, una zona helada en los límites del sistema solar, para usar sus materiales de construcción. Pero aquí la física básica de la escuela da el primer golpe. Estos cometas están a trillones de kilómetros del Sol. Para sacarlos de ahí y colocarlos en una órbita estable alrededor del Sol, se necesita una cantidad monstruosa de energía. Una energía que supera cientos, si no miles de veces, lo que esta esfera podrá reunir en millones de años de existencia. Es como quemar un petrolero entero para llenar un solo encendedor. Un proyecto cuyo costo lo vuelve absurdo desde el primer día. Esta misma lógica destruye otra gran idea del siglo XX, la escala de Kardashev, una jerarquía de civilizaciones donde el primer tipo domina la energía de su planeta, el segundo la de su estrella y el tercero la de toda una galaxia. Esta clasificación no es una teoría científica, es un virus mental, un vestigio de una época en la que el crecimiento parecía infinito y el consumo, la única meta. Supone que cualquier civilización avanzada siempre aumentará su apetito energético, como una fundición de acero de los años 50. Pero la biología funciona de otra manera. Todo organismo, al alcanzar la madurez, deja de crecer y pasa a un modo de mantenimiento. Una civilización que resuelve sus problemas fundamentales probablemente no se dedicará a construir megaestructuras, sino a optimizar, a buscar eficiencia, a encontrar sentido y no megavatios. La escala de Kardashev refleja nuestras propias ambiciones, muy jóvenes y derrochadoras, proyectadas en todo el universo. Buscamos industriales espaciales, sin considerar que allí podrían existir filósofos cósmicos. Pero a veces, el universo presenta enigmas que incluso hacen que los escépticos más acérrimos levanten una ceja. La estrella de Tabi, un objeto que se comportaba de manera tan extraña que por un tiempo la hipótesis de una megaestructura alienígena fue la principal explicación. Su brillo caía, de forma impredecible, caótica, a veces hasta en un 20%, una cantidad enorme. Nada conocido actúa así. Un planeta que pasa frente a una estrella provoca una caída pequeña y regular en la luz. Pero aquí había algo gigante, fragmentado, de forma irregular. Fue un verdadero misterio científico. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, la solución resultó ser más sencilla. Lo más probable es que no se tratara de extraterrestres, sino de la misma estrella. Quizá en su superficie se desatan manchas solares que superan en tamaño todo lo que hemos visto en el Sol. O está rodeada por una densa y desigual nube de polvo. La verdad sigue oculta, pero la pista extraterrestre se ha enfriado. Lo mismo ocurrió con otras anomalías. Los astrónomos encontraron estrellas cuyo espectro mostraba una cantidad inusual de yodo, xenón y estroncio, elementos que asociamos con productos de la fisión nuclear. Un cementerio de residuos nucleares de una supercivilización. Sonaba intrigante, pero también aquí apareció una explicación más sencilla: procesos naturales de captura de neutrones en el interior de estrellas antiguas. Durante décadas de búsqueda en el marco del programa SETI, hubo varias falsas alarmas, momentos en los que el corazón de los operadores de radiotelescopios se detenía al captar una señal que parecía artificial, pero siempre resultaba ser interferencia, un cuásar lejano o una falla en el equipo. No hubo ni un solo mensaje confiable, ni una sola señal hecha por manos inteligentes. Escaneamos el cielo en busca de grandes construcciones, pero no encontramos ni siquiera una pista de andamios. Escuchamos el éter cósmico, pero solo percibimos el siseo del vacío. El espacio está vacío. No hay obras gigantes, y eso nos lleva a la idea más desesperada. Tal vez estamos buscando en el lugar equivocado, y ellos ya están aquí. La idea de que ya están aquí es muy tentadora,
resuelve de un solo golpe la paradoja de Fermi. Pero esta idea tiene un enemigo, y lo llevamos todos en el bolsillo: el teléfono inteligente. En las últimas 2 décadas, la humanidad se ha armado con miles de millones de cámaras. Cámaras en los teléfonos, en los timbres de las puertas, en los tableros de los autos. Registramos todo. Cada paso torpe, cada conflicto en la calle, cada nube rara. Cuando un meteorito explotó en el cielo sobre Chelyabinsk, la esfera informativa reaccionó al instante. Decenas, si no cientos, de videos grabados desde distintos ángulos y en alta resolución. Vemos la estela de fuego, escuchamos el estruendo de la onda expansiva. Un evento real y anómalo deja una cicatriz digital imposible de falsificar o ignorar. Ahora, veamos las evidencias de visitas de ovnis. ¿Dónde están? Con la llegada de la vigilancia total, su número no aumentó. Al contrario, parecen haberse disuelto en el ruido general. Seguimos enfrentando manchas borrosas, luces temblorosas y relatos de testigos. Los extraterrestres resultaron ser sorprendentemente tímidos. Están dispuestos a cruzar galaxias, pero le temen con pánico a ser captados por una cámara con resolución superior a la de un teléfono del año 2000. La falta de pruebas físicas nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de las historias sobre contactos extraterrestres. Y aquí emerge algo sorprendente. Los relatos sobre abducciones por parte de seres de otros planetas que se popularizaron en el siglo XX no son únicos. Son una copia exacta de mitos mucho más antiguos. Cambiemos el platillo volante por un claro en el bosque, al extraterrestre gris de ojos grandes por un elfo o un hada, la fría sala de operaciones por una cueva oculta bajo una colina. ¿Y qué obtenemos? Exactamente la misma narración. Un humano es atraído a otro mundo por luces extrañas. Pierde la noción del tiempo. Cree que han pasado horas, pero en la Tierra han transcurrido años. Sufre manipulaciones extrañas, a menudo dolorosas. Y a veces regresa para descubrir que su pareja tuvo un hijo extraño. No humano, un sustituto. Cambian los escenarios, pero el esqueleto de la historia permanece intacto a lo largo de los siglos. No son testimonios sobre visitas reales. Esto es un arquetipo. El miedo eterno del ser humano a lo desconocido, a perder el control y a la invasión de lo más íntimo, el cuerpo y la mente. No describimos a extraterrestres. Una y otra vez nos contamos a nosotros mismos la misma pesadilla ancestral. Pero si la fe en los platillos voladores pertenece al folclore, a veces el deseo de sensacionalismo se infiltra incluso en los laboratorios científicos. Y eso es mucho más peligroso. La historia del objeto Oumuamua es un claro ejemplo. Un visitante interestelar, el primero de su tipo, atravesó nuestro sistema solar. Su comportamiento fue extraño. Tenía una forma alargada. Presentaba una pequeña aceleración que no podía explicarse solo por la gravedad del Sol. Para la mayoría de los científicos, era un problema complejo, pero solucionable. Quizás era un cometa hecho de hidrógeno puro, cuyo vapor es invisible para los telescopios, o un fragmento de un iceberg de nitrógeno desprendido de un planeta similar a Plutón. Pero el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, tomó otro camino. Afirmó que se trataba de una sonda alienígena, un objeto artificial, una idea que de inmediato le otorgó fama mundial, libros y financiamiento. El problema no está en la audacia de la hipótesis. La dificultad radica en que, por ella, se dejó de lado la metodología científica. Loeb incluso organizó una expedición al fondo del Océano Pacífico para encontrar los supuestos fragmentos de otro meteorito alienígena. Encontró pequeñas esferas metálicas, pero su investigación carece de rigor científico, porque no tomó muestras de control del suelo en áreas cercanas. Sin una comparación, es imposible demostrar que esas esferas sean algo único y no simplemente polvo industrial común. Esto ya no es ciencia, es una búsqueda de fama que desacredita las investigaciones verdaderas. La búsqueda de pruebas dudosas
pronto perderá sentido por otra razón. Estamos al borde de una era en la que el concepto mismo de evidencia en video desaparecerá. El avance de la inteligencia artificial hará posible generar cualquier video, incluso el más fotorrealista, en cuestión de minutos. El aterrizaje de una nave extraterrestre en la plaza central, una entrevista con el presidente anunciando el primer contacto. Cualquier falso video, indistinguible de la realidad. En un mundo donde se puede crear cualquier verdad, lo único en lo que se podrá confiar serán las leyes fundamentales de la física. Toda evidencia que las contradiga será mentira por definición. El entorno informativo se convertirá en un campo minado, donde cada imagen puede ser una falsificación. Y en ese futuro, solo nos quedará un ancla confiable, el método científico, que Loeb y otros como él desechan tan fácilmente en su búsqueda de fama. Todo esto nos lleva de nuevo al punto de partida. Buscamos respuestas en el espacio, en el folclore, en datos científicos, pero no las encontramos. En todas partes nos topamos con el vacío o con el reflejo de nuestros propios miedos y ambiciones. La búsqueda externa ha llegado a un callejón sin salida. ¿Y si la respuesta principal no estaba afuera, sino dentro, en las mismas leyes de nuestro universo? Mirar hacia afuera no dio respuestas. El cosmos guarda silencio, y los supuestos visitantes resultan ser solo reflejos de nuestros antiguos miedos. Un callejón sin salida. Pero cuando la búsqueda externa fracasa, queda un solo camino, hacia adentro, no hacia el interior de la Tierra, sino hacia la misma trama de la realidad, hacia su código fuente. Y allí, en las leyes fundamentales, se oculta un enigma que opaca incluso la paradoja de Fermi. Nuestro universo es un mecanismo ajustado con una precisión inimaginable, casi aterradora. En su sistema operativo hay varios controles deslizantes que lo determinan todo: la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, la velocidad de la luz. Y si movemos siquiera uno de ellos, una fracción mínima, todo desaparecerá. Por ejemplo, la relación entre dos fuerzas, la electromagnética y la fuerte. Si la desplazamos apenas un 4%, solo un 4%, y en ese mismo instante, en cada rincón del cosmos, las estrellas se extinguen. Sí. Los núcleos de las estrellas ya no pueden crear carbono. Es el ladrillo básico con el que estamos hechos nosotros, los árboles, y la misma vida. El universo se convierte en un desierto estéril, compuesto solo por hidrógeno y helio. Regresamos la perilla a su posición original. Ahora, ajustemos otra. La masa del neutrón. Reducimos su peso para que sea un poco más ligero que el protón. En los primeros instantes, después del Big Bang, todos los protones se desintegran. Solo quedan neutrones. Sin protones, no hay núcleos. Sin núcleos, no hay átomos. Sin átomos, no hay nada. Ni química, ni planetas, ni nosotros. Esto es el principio antrópico. Observamos un universo con estas características, porque en cualquier otro universo simplemente no existirían observadores. Esta situación se vuelve aún más extraña cuando entendemos que los números clave no se derivan de ninguna teoría. Simplemente existen. Tomemos la constante de estructura fina, un número que determina la fuerza con que la luz y la materia interactúan. Su valor es aproximadamente una 137ª parte. ¿Por qué es justo ese número? Los físicos no lo saben. Parece completamente aleatorio, como el número ganador de una lotería. Pero si fuera diferente, toda la química tal como la conocemos se desmoronaría por completo. Los átomos no podrían formar moléculas estables, o se pegarían en masas inútiles. Es como encontrar en el código, fuente de la realidad, una línea con una constante incomprensible para todos, cuyo cambio provoca el colapso inmediato de todo el sistema. Existimos al filo de una aguja, en una diminuta, casi invisible región de las leyes físicas, permitidas, rodeada por un océano infinito de universos muertos, fallidos, universos sin estrellas, universos donde solo hay agujeros negros, universos que colapsan segundos después de nacer.
Frente a este hecho, la mente humana ofrece solo dos posibles explicaciones. La primera es fría, grandiosa y totalmente científica, la hipótesis del multiverso. Esta sostiene que nuestro universo no es el único. Existe un número casi infinito de otros mundos, en cada uno de los cuales las constantes fundamentales se asignan al azar, como dados en un gigantesco juego cósmico. Casi todas estas combinaciones dan lugar a mundos muertos y vacíos. Pero si la cantidad de intentos tiende al infinito, al menos en uno de ellos, los números deben coincidir de manera correcta. La teoría de cuerdas lleva esta idea al extremo, prediciendo un paisaje de 10 elevado a la quíntuple potencia de posibles universos. Esa cifra es tan monstruosa que si cada átomo en nuestro mundo fuera un universo separado, su cantidad total sería apenas una gota en ese océano. En este panorama, nuestra existencia no es un milagro, es una inevitabilidad estadística. Simplemente vivimos en el universo donde tuvimos la suerte de ganar la lotería cósmica, porque en los mundos que perdieron no hay nadie que se pregunte por su derrota. La segunda explicación está más allá de la ciencia. Es sencilla, elegante y no requiere mundos infinitos. La idea de una creación intencionada, un diseño. En esta perspectiva, el ajuste preciso del universo no es fruto de un azaroso ensayo y error, sino la consecuencia de la voluntad de un creador que fijó las leyes desde el principio para que la vida y la conciencia surgieran. No es una hipótesis científica, no puede ser comprobada ni refutada. Es una respuesta proveniente del ámbito de la fe, la filosofía, la metafísica, pero se sitúa en el mismo terreno que el multiverso, como el segundo gran intento de comprender nuestra singularidad. Por un lado, la fría lógica de los números infinitos, donde somos solo una anomalía estadística afortunada. Por el otro, la cálida idea de un mundo hecho a nuestra medida. Una biblioteca infinita en la que casi todos los libros son combinaciones sin sentido, y solo uno, el nuestro, contiene una historia con significado. O una novela genial, escrita por un autor desde la primera hasta la última página. Ciencia y religión. Aquí plantean la misma pregunta, pero ofrecen respuestas diametralmente opuestas. ¿Un creador o un número infinito de mundos? Esta elección define nuestro lugar en el cosmos. Somos o los ganadores de una lotería inimaginable, o el propósito de todo el universo. Pero existe una tercera posibilidad, más inquietante, que no depende de cuál de las respuestas sea correcta. ¿Y si los herederos de este universo perfectamente afinado no somos nosotros, sino nuestras propias creaciones? El universo, perfectamente afinado para la biología, abre otra puerta, una puerta hacia algo distinto, algo artificial, capaz de superar esas mismas limitaciones que nos mantienen en esta cuna cósmica. Si no podemos volar hacia las estrellas, quizás sean nuestras creaciones las que logren hacerlo. Esta idea dio origen a una de las imágenes más inquietantes de la ciencia ficción, las sondas de von Neumann. No son simples naves espaciales, son una plaga mecánica, un enjambre de máquinas sin alma, enviadas hacia la estrella más cercana. Al llegar, esta sonda encuentra el cinturón de asteroides y comienza a fabricar sus copias. 2, 4, 8, en progresión geométrica. Usa los recursos de mundos muertos para engendrar una nueva ola de conquistadores. Y esa ola se extiende por la galaxia, devorando materia inerte y transformándola en réplicas de sí misma. No es una invasión, es una epidemia, una plaga fría, matemáticamente exacta, que esteriliza sistemas estelares, dejando tras de sí solo silenciosas copias idénticas de la sonda original. Este horror galáctico tiene también una versión más terrenal, pero no menos aterradora: la amenaza de la baba gris. Aquí el enemigo no es una nave del tamaño de una ciudad, sino una nube de nanorobots, máquinas microscópicas,
cada una más pequeña que una mota de polvo. Su único programa es absorber materia y crear copias de sí mismos. Un escape accidental del laboratorio, un error en el código, y el proceso comienza. No se parece a una explosión. Es un fin del mundo silencioso y gradual. Primero desaparece la hierba bajo los pies, convirtiéndose en un polvo gris y sin vida. Luego, las casas, las ciudades, los continentes, los océanos dejan de ser agua y se vuelven una sopa burbujeante de trillones de máquinas que se replican a sí mismas. Todo lo que era complejo, vivo, único, desde un árbol hasta un ser humano, se descompone en átomos para convertirse en el material base de una masa gris y homogénea que cubre el planeta. Es la victoria absoluta de la entropía, envuelta en alta tecnología. Pero aquí, al borde de un apocalipsis tecnológico, aparece el protector más inesperado. Una fuerza que tiene miles de millones de años más que nosotros. Una bacteria común de la Tierra. Y no gana por fuerza, sino por eficiencia. Durante 3.500 millones de años de una selección natural implacable, los microbios han perfeccionado sus procesos bioquímicos hasta alcanzar la excelencia absoluta. Ya han evolucionado hasta el límite termodinámico. En pocas palabras, es imposible crear un mecanismo que extraiga energía de la materia orgánica con mayor eficiencia que un microbio. Cualquier nanorobot diseñado por el ser humano será, en comparación, un consumidor torpe y derrochador de energía. Para la antigua biosfera terrestre, un enjambre de moco gris no representa una amenaza, es un banquete. Las bacterias no lucharán contra él, lo devorarán. Verán en los nanorobots solo una nueva fuente de alimento y energía, calórica y extremadamente vulnerable. Nuestro planeta tiene su propio sistema inmunológico, afinado durante eones, y ese escudo microbiano probablemente puede digerir cualquier plaga artificial que podamos imaginar. La ironía es sorprendente. Tememos que nuestras creaciones más complejas nos destruyan, pero en realidad podrían ser vulnerables frente a las formas de vida más simples. La pesadilla tecnológica más grande choca contra las leyes básicas de la biología. Las máquinas podrían resultar más débiles que las bacterias, pero la cuestión principal no está en la tecnología. Lo esencial está en nosotros. ¿Se mantiene en los seres humanos actuales ese espíritu que una vez nos llevó fuera de África? La tecnología es solo la mitad de la ecuación. El hardware, el combustible, los cálculos, pero existe otra mitad, el software, eso que está instalado en nuestras mentes. Y aquí, detrás de un muro de titanio y cerámica, surge una nueva barrera invisible, psicológica. Somos hijos de la era digital. Vivimos en un flujo constante de datos, conectados todo el tiempo a un sistema nervioso global. El pánico que siente una persona moderna cuando pierde el acceso a la red por una hora no es un capricho. Es un síntoma de una dependencia profunda. Ahora comparémoslo con quienes surcaban las olas del Pacífico hace miles de años. Los navegantes polinesios, sus canoas, frágiles cáscaras en un azul infinito. No tienen GPS, ni radio. Observan las estrellas, el color del agua, el vuelo de las aves. Al partir de su isla natal, no solo pierden comunicación, quemaban los puentes. Era un viaje sin regreso. O encontraban una nueva isla, o morían en el océano. Y estaban preparados para eso, adaptados psicológicamente al desprendimiento total, a la pérdida irreversible del hogar. Nosotros construimos naves para cruzar el cosmos. Ellos tenían una mente lista para atravesar el vacío. Y eso invita a reflexionar. ¿Acaso no nos hemos vuelto demasiado hogareños para el universo? Esta brecha psicológica se profundiza aún más cuando tocamos el tabú más importante de la actualidad, el valor de la vida humana, y especialmente la vida de un niño. Colonizar nuevos mundos no es mudarse a otra ciudad, es un experimento biológico cruel,
Los primeros niños nacidos en Marte se enfrentarán a una realidad para la que ningún cuerpo terrestre está preparado. La gravedad allá es apenas el 38% de la terrestre. Nadie sabe cómo afectará al desarrollo de los huesos, al funcionamiento del corazón o a la formación del cerebro. El nivel de radiación es desconocido. La comida será cultivada en un suelo extraño, aunque tratado. Todos estos son factores de riesgo. Y la cruel verdad es que las primeras generaciones de colonos casi con certeza enfrentarán una mortalidad infantil monstruosamente alta. Apenas 200 años atrás, esto era una trágica normalidad en la Tierra. Hoy, sería una catástrofe absoluta e impensable que nuestra sociedad no aceptaría bajo ninguna circunstancia. Nuestro humanismo, nuestro mayor logro, se convierte en cadenas que nos atan a nuestro planeta natal. Podemos construir cohetes, pero no estamos listos para pagar el precio real del pasaje. En medio de esta indecisión civilizatoria, surge una figura que actúa como si todas esas barreras no existieran. Elon Musk. Se le puede ver de muchas maneras, pero negar su aporte a la exploración espacial es ignorar los hechos. No inventó nada completamente nuevo. Hizo algo más importante. Devolvió al espacio el espíritu de audacia. Mientras las agencias espaciales estatales, atrapadas en la burocracia y el juego político, pasaban décadas revisando planos, la empresa privada SpaceX comenzó a actuar. Su ventaja no radica en la genialidad de una sola persona, sino en el derecho a equivocarse. Un programa estatal no puede permitirse riesgos. Cada lanzamiento es un evento político. Cada accidente, una tragedia nacional. Pero una compañía privada sí puede. Puede hacer explotar prototipos uno tras otro, realizando decenas de iteraciones, aprendiendo de cada fracaso y avanzando a un ritmo impensable para las corporaciones estatales. Este enfoque permitió resolver un problema que en su momento acabó con todo un programa espacial. El cohete lunar soviético N-1, un gigante de más de 100 metros de altura, impulsado por 30 motores en su primera etapa, 4 lanzamientos, 4 bolas de fuego en la plataforma de despegue. La causa de los desastres era la complejidad monstruosa del sistema. Decenas de motores, funcionando al mismo tiempo, creaban una interferencia destructiva. Vibraciones y resonancias que entraban en conflicto entre sí y literalmente rompían el cohete en pedazos. Era como intentar que 30 bateristas tocaran al unísono sin director. Cualquier pequeño fallo provocaba el caos. El problema resultó tan complicado que cerraron el programa. Décadas después, los ingenieros de SpaceX enfrentaron ese mismo desafío al diseñar sus cohetes superpesados, y lo resolvieron. Con computadoras modernas, control flexible de cada motor y, sobre todo, cientos de pruebas reales. Dominaron el caos que destruyó a sus antecesores. No fue solo un lanzamiento, fue una revancha ingenieril por el sueño de toda una generación. Entonces, ¿qué concluimos? Técnicamente, sí podemos. El genio ingenieril logra resolver problemas que hasta ayer parecían imposibles. Surgieron personas y empresas dispuestas a arriesgar y avanzar en el progreso. Las barreras de la física, aunque elevadas, ya no parecen totalmente infranqueables. Construimos cohetes increíbles para salir de la Tierra. Pero la pregunta más común que reciben los ingenieros es: ¿por qué gastar dinero en esto si aquí hay tantos problemas? Este argumento suena convincente, lógico, casi irrefutable. ¿Para qué mirar a las estrellas si el caos está bajo nuestros pies? Pero es una trampa, una astuta trampa para el sentido común. Oponer resolver los problemas en la Tierra a viajar al espacio es una falsa dicotomía. Exigir que la humanidad primero logre un orden perfecto en el planeta y solo después levante la mirada hacia el cielo es como decirle a alguien que no lea libros, no escuche música, ni se enamore hasta que su habitación esté ordenada. Es un malentendido fundamental sobre cómo funciona la motivación.
Los grandes objetivos no son un premio que obtenemos después de resolver todos los problemas. Son el combustible, el motor que nos da la energía para enfrentar esos problemas en primer lugar. Soñar con las estrellas no es escapar de la realidad, es la herramienta más efectiva para transformarla. Una sociedad que renuncia a grandes proyectos a largo plazo por la estabilidad inmediata está condenada. Se convierte en un grupo de bomberos que corre de un incendio a otro, sin preguntarse jamás por qué el edificio sigue ardiendo constantemente. Una civilización que no se ocupa del desarrollo futuro, casi seguro que enfrentará peor las dificultades locales y actuales. Una meta grandiosa, casi inalcanzable, funciona como un centro gravitacional, atrae a las mejores mentes, impulsa la creación de nuevos programas educativos, obliga a la industria a trabajar al límite de lo posible, inventando tecnologías que ayer ni siquiera se imaginaban. La construcción de una catedral gótica, que tomaba siglos, impulsaba el avance de la arquitectura, la ingeniería y la logística. La era de los grandes descubrimientos geográficos, movida por la sed de oro y fama, creó la cartografía moderna, la navegación y la construcción naval. La humanidad progresa no cuando tapa agujeros, sino cuando construye un puente hacia lo desconocido. Y tenemos un ejemplo moldeado en metal y forjado en fuego: el programa Apolo, el proyecto más costoso en la historia de la humanidad hasta ese momento, la cumbre del derroche, según los escépticos, y la inversión más rentable, como demostró la historia. Este programa se recuperó muchas veces, no solo como inspiración para toda una generación, sino con avances concretos y tangibles, que ahora tienes sobre tu escritorio y en tu bolsillo. Para enviar a un hombre a la Luna, se necesitaba una computadora que cupiera en un diminuto módulo de mando, no que ocupara todo un piso en un edificio. Esta tarea, meter una potencia de cálculo inimaginable en el tamaño de una caja de zapatos, dio origen a la industria de la microelectrónica. Los circuitos integrados creados para la navegación del Apolo se convirtieron en los antepasados de los procesadores que hoy tienes en tu smartphone. Para evitar que los astronautas se quemaran durante el despegue, se crearon nuevos tejidos ignífugos que hoy salvan la vida de los bomberos. Para controlar los signos vitales a una distancia de 400.000 kilómetros, desarrollaron sistemas de telemetría que se convirtieron en la base del monitoreo médico moderno. Incluso los taladros y aspiradoras inalámbricos son un legado directo de las herramientas diseñadas para recolectar muestras del suelo lunar. Apolo no fue simplemente un vuelo a la Luna, fue una revolución tecnológica disfrazada de carrera espacial. Todo esto junto, las tecnologías, los avances, la inspiración, conforma una imagen sencilla. La mirada dirigida al cielo produce los frutos más valiosos en la Tierra. La búsqueda de una meta lejana y abstracta nos impulsa a ser mejores aquí y ahora. Genera el capital intelectual de una nación, que no puede medirse en dinero, pero que determina su futuro durante décadas. Por eso, soñar con el espacio no es un lujo, sino una necesidad. Es el combustible para nuestro desarrollo. Y la lección principal de toda esta larga conversación se puede resumir en solo 2 palabras. Estudien la materia básica. Estas 2 palabras no son una invitación a memorizar sin sentido, tampoco un reproche por desconocimiento. Son la herramienta más poderosa en el arsenal de cualquier soñador, la llave de una prisión, cuyas paredes están hechas de las leyes de la física. Nos mostraron los límites, distancias insuperables, costos energéticos colosales, la fragilidad de nuestra propia biología. La tentación es alejarse y sumergirse en un mundo sin esos muros, donde las naves saltan entre galaxias y razas extraterrestres nos esperan en cada esquina, pero ese camino no lleva a ninguna parte. El conocimiento no es una jaula para la fantasía, es su plataforma de lanzamiento. Justo entender las limitaciones reales impulsa a buscar soluciones verdaderamente elegantes, originales y brillantes. Saber que una señal de radio común desde la Tierra se pierde en el rugido del Sol,
como un susurro en medio de un huracán, no es motivo para callar, es motivo para inventar un nuevo lenguaje. Las fantasías basadas en el conocimiento siempre resultan más profundas, complejas y mucho más interesantes que las invenciones sin fundamento. Un sueño sin respaldo de hechos es solo un cuento infantil. Consola, pero no conduce a ningún lado. Un sueño construido sobre la base de las ecuaciones de Maxwell, los principios de la termodinámica y las leyes de la evolución ya es un proyecto. Es el plano del futuro. La imaginación vacía nos prometería teletransportación, pero el conocimiento de la verdadera física nos lleva a reflexionar sobre los agujeros de gusano, la deformación del espacio-tiempo y otros fenómenos frente a los cuales cualquier teletransportación parecería magia primitiva. La realidad, con todas sus reglas estrictas, resulta ser el campo de juego más rico para la imaginación. Los libros científicos que describen el comportamiento de los cuásares o el código genético de las bacterias extremófilas esconden más drama e inspiración que cientos de universos inventados. Y aquí se cierra el círculo. Comenzamos esta charla con la hipótesis de Gaia, la idea de que nuestro planeta es un organismo vivo y unitario. Viajamos a través del frío silencio del espacio, atravesamos la decepción de mundos muertos y llegamos a entender nuestra soledad. Entonces, tal vez, el deseo de alcanzar las estrellas es en verdad el sueño mismo del planeta. Y la ciencia es el lenguaje con el que aprendemos a comprender ese sueño. Al estudiar los fundamentos, no solo saciamos nuestra curiosidad, cumplimos una función biológica. Nos convertimos en el sistema nervioso de la Tierra, en su mente, en ese órgano que Gaia creó durante 4.000 millones de años para finalmente mirarse a sí misma desde afuera y entender su lugar en el universo. No estamos atrapados, estamos en nuestro puesto.